las técnicas más vanguardistas, diría yo, para el control de los diversos procesos del cuerpo. Se llama biofeedback. ¿Y qué se esconde tras este nombre a priori así un poco complicado? Nos lo va a contar Eva Aga, gerente del Instituto Burmuin. Eva, Egunon, buenos días. Buenos días. Bueno, un nombre un poco complicado, aunque si lo traducimos al castellano, esas tres partes que podemos decir tiene la palabra, nos da algunas pistas, ¿no? Sí, de biológico y feedback de retroalimentación. ¿Y en qué consiste esta nueva técnica? Se trata de entrenar al cuerpo a controlar una serie de procesos que se producen por nuestro sistema nervioso autónomo, que en principio antes de la década de los 60 se creía que no se podían controlar y se descubrió que sí que podían controlarse. Entonces nosotros, por medio de sensores que se colocan de manera superficial, podemos llegar a entrenar el control sobre la frecuencia cardíaca, la tasa respiratoria, las respiraciones, por ejemplo, por minuto, nuestro estado cerebral en cuanto a ondas cerebrales o nuestra temperatura periférica, por ejemplo, ¿no? Estas variables se alteran en nosotros si tenemos estrés, si tenemos ansiedad, si tenemos un dolor crónico, si tenemos alguna dificultad de aprendizaje o rendimiento pues de memoria, pues se alteran estas variables. Entonces, lo que permite el biofeedback y el neurofeedback es conocer cómo se alteran, tener datos objetivos de esa alteración y entonces, sabiendo qué variables frente a una población normal o queriendo mejorarla si estamos en una situación normalizada, podemos entrenar para o recuperar un estado de salud que hemos perdido o tener un rendimiento óptimo, por ejemplo, en nuestras capacidades de memoria, atención o relajación. Eva, yo te iba a preguntar qué ventajas tiene esta técnica sobre otras, pero contando lo que has contado, no sé si existen técnicas con las que comparar el biofeedback. No es una técnica obviamente mágica, pero lo que sí tiene de muy interesante es que permite ir no solo a controlar el síntoma, por ejemplo, con un dolor de cabeza o un analgésico, sino que permite entrenar sobre aquello que nos produce el dolor de cabeza, ¿no? En una situación de estrés nosotros contraemos, una persona puede tener tendencia a tener o las manos frías o sudoración o tener una tensión muscular exagerada que le provoca dolor. Claro, para el dolor pueden tomarse un montón de cosas, de fármacos. Si tú controlas, en cambio, ese dolor, esa tensión y haces un entrenamiento para que no se produzca esa contracción muscular, pues estás erradicando definitivamente ese problema. Y dicho lo cual, las aplicaciones son infinitas, casi. Sí, hombre, hay muchas patologías excluidas porque todo lo que se refiera pues, a daño cerebral, deterioro cognitivo, trastornos psiquiátricos graves o problemas de conducta no se tratan. O sea que tiene que haber una capacidad de la persona de ese entrenamiento, ¿no? Unos requisitos. ¿En qué lo podemos aplicar de forma práctica, Eva? Pues hay 5 Decías, grandes... por ejemplo, un dolor, pero... Sí, un dolor crónico, por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia no es que la cure, obviamente, pero sí que hace una mejora de control de todo lo que se refiere al dolor. Las cefaleas van muy bien, en algunos casos de bruxismo, que es como la contractura de la mandíbula, en todos los manejos de la ansiedad, porque permite controlar, pues si el problema se traduce en una tasa respiratoria que no está normalizada, pues entrenarla. El tema del estrés, o sea, las grandes áreas son el estrés y la ansiedad, por una parte, el control de todo el dolor y luego todo el tema que tiene que ver con el rendimiento cognitivo, las dificultades de aprendizaje. Por ejemplo, con los trastornos de déficit de atención e hiperactividad también va muy bien el tema